Soledad Velázquez visitó nuestra provincia para hablarnos sobre un taller que dictó llamado Medicina Ancestral Autogestiva. La propuesta es que volvamos a lo natural y que realmente conectemos con lo mejor de cada uno de nosotros, que es nuestra salud. En esta nota te contamos todo. ¿Qué tal, Sole? Bienvenida a Santiago del Estero. Espero que sea grata la presencia y contanos un poco qué te trae de nuevo a nuestra provincia. Bueno, primero muchas gracias por recibirme. Y bueno, yo hace unos años que estoy brindando este taller de medicina ancestral. Contarles primero un poquitito de mí. Yo nací en España, pero mi madre es cordobesa y mi papá es uruguayo. Y bueno, por un tema de salud, a los 17, 18 años empecé una búsqueda de salud alternativa. Hice como investigaciones mías, digamos, autodidacta, diferentes culturas. Después viajé mucho, viajé por Brasil, viví 2 años en Brasil, en Bolivia 2 años, Venezuela. España también he conocido, viajado. Y bueno, y de todas esas culturas que he ido conociendo, también exploré por la Ayurveda. Llegué a una escuela en Capilla del Monte que me dio muchas herramientas para entender la salud y entender la enfermedad y entender esta medicina de las plantas. Cuando yo me enfermo, a los 17, 18 años, empiezo a buscar soluciones y la medicina alopática no me daba ninguna, la medicina moderna no me da ninguna solución. Entonces ahí empiezo a explorar en las medicinas alternativas. A raíz de cuando llego a esta escuela en Capilla del Monte, ahí me doy cuenta que empiezo a poner en práctica todo lo que estaba aprendiendo y realmente mejoró muchísimo mi calidad de vida. Empezaron a dejar de tener síntomas que por ahí te diagnostican de una enfermedad y vos ya sos así. Por ejemplo, como celíaco, y vos ya sos celíaco y en realidad todos tenemos un grado de celiaquez porque nadie soporta mucho la harina de trigo, digamos, es un veneno hoy en día. Entonces, cuando empezamos a desparasitarnos, que esto es como la rama de lo que es esta medicina, que es la desparasitación, y ahí quiero decir que es muy importante que hablemos con nuestros abuelos, por eso decía que era la medicina de los abuelos, porque los abuelos antiguamente se desparasitaban todos los años. Vos hablabas con un abuelo y el abuelo te daba o el ajo con miel, o el ajo con leche, o el aceite de resino. No se daban unas cosas rarísimas que eran esto de desparasitarse anualmente. Ese hábito saludable se dejó de hacer y encima cambiamos la alimentación por una alimentación industrial. Entonces ahí hay un desequilibrio muy fuerte en lo que es la salud hoy en día porque no nos desparasitamos. Entonces la importancia de esta medicina es la desparasitación, que va acompañado con la alimentación. Y bueno, y ahí me afiancé con esa medicina que me dio mucha utilidad y cosas prácticas en mi vida, en mi cotidiano, hábitos saludables. Y bueno, Y todo esto entonces vos lo has venido formando a través del tiempo, primero conociendo de otras culturas, ¿verdad? Sí. Y finalmente, cuando llegas a Capilla del Monte, encuentras como el equilibrio, por así decirlo, de tanta búsqueda, ahí das con que todo estaba aquí. Sí. ¿Y de ahí armas tu taller o cómo viene la mano? Sí, ahí de la escuela que aprendo muchísimo, ahí me doy cuenta también, mi abuela era cordobesa, mi abuela murió a los 98 años, sin ningún problema de salud, murió de viejita. Y cuando le hablaba a mi abuela me decía que todo lo hacía con un té, que todo siempre se curaba con un té, con la ruda, con el yuyo que había. Bueno, Córdoba es famosa por sus yuyos medicinales, sus plantas medicinales, igual que Santiago del Estero, digamos. También. Inclusive los yuyitos que comúnmente se sacan de la huerta para que salga la lechuga, por decirlo de alguna manera, son yuyos medicinales. Entonces lo que hace esta medicina es rescatar esas plantas medicinales que ancestralmente nuestros abuelos usaban para sanar y sin efectos secundarios. Entonces, bien, ahora enfocándonos un poco en lo que es el taller, ¿qué van a ver las personas en el taller? ¿O qué es lo que se viene viendo? Bueno,
Primero que lo más novedoso para mí del taller que brindo es que nos enfocamos en el desde dónde vamos a entender la salud y desde dónde vamos a entender la enfermedad. La idea del taller no es reemplazar pastillas por plantas, no apunta a eso, sino que apunta a entender los procesos del cuerpo, como depuraciones y limpiezas que hace y empezar a perderle el miedo al cuerpo y a sus procesos, que me parece que es tan importante en este contexto que estamos viviendo hoy de salud y de enfermedad, en un mundo donde hablamos de pandemia, de virus y de todo eso, tomar herramientas herramientas autogestivas de medicina. Entonces que la familia pueda tomar la medicina en sus manos, las madres, los padres, está orientado a eso, a educadores, a padres, a madres, a personas que les interese el servicio, a la comunidad. Claro, entonces no hay que separar enfermedad y medicina, porque son dos cosas que van juntas, ¿verdad? Sí, o sea, salud, medicina, alimentación, todo está unido y todo tiene un perfecto equilibrio, porque si tú buscas sanarte, pero no estamos viendo bien cómo te estás alimentando, de qué te estás alimentando, no vamos a poder volver al equilibrio, porque bueno, esto de que nuestra primera medicina es el alimento. Sí. ¿De qué hablamos entonces cuando hablamos de medicina ancestral? Yo le digo medicina ancestral porque es la medicina de nuestros abuelos, rescata los hábitos que tenían nuestros abuelos en el campo, cómo se alimentaban nuestros abuelos en el campo, esto de comer bien a la mañana, un desayuno importante, porque el trabajo era pesado, pero más allá del trabajo era pesado, era porque era proteínico y era bien alimenticio, digamos. Hoy hay muchas cosas que se han puesto de moda, pero pierden de vista a veces lo más contundente de lo que tiene que tener una alimentación y un hábito saludable. Como por ejemplo esto que te digo del desayuno es súper importante. Argentina es el único país, Latinoamérica, que desayuna un café con leche con una media luna. Vos te vas a Bolivia, Chile, Perú, Colombia, todos desayunan huevos, comida contundente a la mañana, no tan livianito. Porque es importantísimo el primer desayuno. Claro, es el primer alimento del día. Claro, es con lo que tu cuerpo empieza a procesar las hormonas, todos los jugos gástricos, todo para arrancar el día. Si tú le das solamente un poquitito, el cuerpo tiene que agarrar de sus reservas para poder digerir, para poder... Entonces es muy importante el desayuno. Por ejemplo, esto es uno de todas las cosas que recorremos en esta mirada de hábitos saludables a lo que nos invita la medicina ancestral. Yo le llamo a la medicina moderna, la que viene siendo en estos últimos años, que trabaja mucho con diferentes tipos de drogas y sustituye medicamentos por, o sea, todo lo que es un problema de salud, agarra y te da un medicamento que reemplaza lo que hace ese órgano. El tema es que eso tiene siempre efectos secundarios, daña los filtros del cuerpo, anula los órganos porque porque al hacer la sustancia que hace ese órgano, el cuerpo deja de producirlo. Claro. Entonces anula ese órgano y eso después trae peores consecuencias. Sí, los famosos efectos secundarios que están en la letra chica que... Sí, y aparte que después te genera una dependencia de por vida de ese medicamento, es terrible. Entonces, lamentablemente hoy la medicina alopática está vista como un negocio y ya eso se siente socialmente, ya hay una descredibilidad de lo que es la medicina moderna, porque imagínate, tenés toda una vida que tomar una pastilla, por ejemplo, la pastilla T4 para la tiroides. Vos preguntás y todo el mundo tiene problemas de tiroides y todo el mundo usa la T4, o sea, y vos decís, ¿cómo puede ser que toda la sociedad tenga problemas de tiroides? Bueno, ahí también abordamos en el taller y vemos la importancia de la sal. Salud viene de sal. Salario viene de sal, entonces la sal en un momento fue una mercancía de bien común que se utilizaba como intercambio, la importancia que tenía era una moneda la sal. Entonces, esto de que la sal hace mal, que hay que sacarla de la dieta, bueno, eso es terrible porque no es verdad. La sal que hoy consume, que vos conseguís en un supermercado, es cloruro de sodio
solamente, ¿no? Pero la sal en su composición natural, cuando sin lavarla, tiene más de 80 oligoelementos, muchos minerales. Entonces la sal es un alimento completo y es pura medicina. Pero tiene que ser esta sal de la salina, que no es la sal lavada, que es el usal o cloruro de sodio. Bien, que son totalmente diferentes. Sí. Y bueno, y todos esos temas entonces abordan ustedes en el taller. Después he visto también que van a tratar sobre los hongos. Virus, bacterias y parásitos, sí. Sí, los microorganismos, cómo conviven en nosotros, cuál es el que hay, del cual hay que defenderse, Claro. y cuál es el que verdaderamente nos daña. Por ejemplo, hongos, bacterias y virus no comen tejido vivo. El único que se alimenta de tejido vivo es el parásito. Y esto en la medicina alopática es algo que recién no lo investigan, no les interesa, no hay mucho estudio sobre parasitología. Hay muy pocos parasitólogos en todo el mundo, o sea, en la Latinoamérica por lo menos hay 2 o 3. En cambio, sobre bacterias, sobre virus, se sabe muchísimo más. Y el tema de los antibióticos es fuertísimo porque es muy dañino para la salud cuando uno toma un antibiótico. Se mueren todas las bacterias del cuerpo, que son las que nos ayudan a digerir, las ayudan a descomponer. Entonces empiezan un montón de problemas de salud por tomar antibióticos. Claro, es como una cadena, ¿no? Sí. Encima de esos tipos de medicamentos se los dan a los niños. O sea, desde chiquito ya... Sí, justo en eso quería decir una cosita, que es cómo surgió este taller. Y surgió a raíz de que yo soy mamá de 3 hijos, y con ellos aprendí muchísimo, digamos. Claro. Y el miedo que me daba cuando tenían fiebre, cuando tenían un tema de salud. Y gracias a ser madre también entendí la importancia de los niños y de su salud, y veía las graves consecuencias que tenía en un niño darle un antibiótico. Porque ese niño después al mes o a los 2 meses vuelve a tener un problema de salud, y así remitentemente, y vos decís, entonces, ¿qué fue lo que sané yo dándole el antibiótico si a los 2 meses vuelvo a tener un tema de salud? Y era que los antibióticos tienen efectos secundarios muy severos. Y bueno, y a raíz de eso dije, bueno, yo quiero empezar a compartir esto, porque es como muy, esto de la sal que te digo, de la alimentación, de los hábitos saludables, esto de las bacterias, hongos, virus, parásitos, son temas tan básicos, o sea, como que tienen que saberse, ¿no?, para poder ser autogestivos con la salud. En el caso de un hospital, que sea simplemente para cuando hay un accidente, algo muy puntual, más después en lo cotidiano, con los desequilibrios cotidianos de salud y de enfermedad, está buenísimo que podamos abordarlos y solucionarlos nosotros en la casa.